Bueno. Pergunta, porque creo que hay 3 ou 4. As pessoas em português estão compreendendo tudo? Tá? Sim. Tá. Se não, faço tradução simultânea. Tá. Bueno. Con carácter evolutivo. Una pregunta ya. Caliente. Sí. ¿Era qué? Muerte. Es una forma de morir. Sí. Pero estás hablando no necesariamente para trascender. Hay que morir. Morir físicamente. No. No, la trascendencia, una de las formas de trascendencia es la muerte. Pero uno trasciende la infancia, trasciende la adolescencia, trasciende la adultez. ¿Sí? O sea, hay muchos periodos de trascendencia. Trascender una relación, un aprendizaje. O sea, la trascendencia se da en todos los niveles, siempre. ¿Sí? Pero la trascendencia no se da cuando dejo algo, sino cuando integro algo en un nivel superior. Esa es la trascendencia. ¿Sí? Significa que no tengo que volver a pasar por lo mismo. ¿Ah? Sí. ¿Cómo? Cuando habla de los niveles de conciencia, por ejemplo, el primero es el punto, crea la expresión que es la madre, que crea el padre. Experiencia. Dar un ejemplo concreto en el ahora, o en la experiencia normal, de cómo esos niveles se van generando en su experiencia. En una experiencia común. ¿Cómo se da esa relación? A ver, vamos a buscar un ejemplo. Un ejemplo. Vamos a ver. Bueno, con la educación, por ejemplo. Podría ser, a lo mejor. Vamos a hablar desde la educación. En la educación, yo tengo aquí algo que... Tengo una pregunta. ¿Sí? Lo primero que surge es una pregunta. Nada me moviliza si no tengo una duda. El universo funciona así. Entonces, el universo tiene algo seguro y es que no sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo que va a buscar son las formas de hacerlo. Sabe lo que es, sabe lo que puede ser, pero no sabe cómo lo va a hacer. Entonces, tiene que experimentarlo para poder responder a la pregunta. Primera pregunta, ¿quién soy? Respuesta, yo soy. Pero ¿cómo sé que yo soy? ¿Sí? Entonces, tengo que ir a buscar las formas que me van a responder la pregunta. Entonces, surjo de ahí. ¿Cuál es en realidad el presente que tengo acá? Es que yo soy, y la pregunta que me hago es ¿quién soy? ¿Sí? Hay un aprendizaje ahí. Entonces, en este caso de la educación, por ejemplo, yo sé que quiero aprender historia, por ejemplo, ¿no? Quiero estudiar historia. Está la intención de estudiar historia y sé lo que significa la historia. Pero, ¿qué parte de la historia? Entonces me pongo Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces mi objetivo es ver cuál es la Segunda Guerra Mundial. Pero eso inevitablemente me trae un trasfondo, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Se entiende? Más o menos. Es como, hay una sombra de esto, de que yo me estoy enfocando. No puedo entender esto sin esto, básicamente. ¿Sí? Como algo así. Entonces, para entender ambas, me tengo que colocar ¿en qué? En el punto de vista de esta y de esta. ¿Por qué surgen ambas? ¿Sí? Desde ahí yo voy a entender el por qué fue necesario que pasara una guerra. ¿Sí? Entonces, desde aquí yo voy a ver las perspectivas de todos. Del que originó la primera, del que originó la segunda, del hilo conductor que genera una y la otra.
Entonces acá es donde voy a hacer la observación de todo, ¿sí? Ah, esto pasó por esto pasó por lo otro. Mientras tanto me quedo aquí con que Hitler era malo, por ejemplo, ¿no? Con me voy a dar cuenta de que no era tan malo comparado con las cosas que se venían haciendo antes que llevaron a que suceda esto, ¿sí? Y de acá es el que me va a permitir observar todos los factores. Es la integración. La integración es la que no va... Es que, termino de una cosa y te digo. Es no, la que observa todos los factores, no es la que dice, ah, acá había malos y acá había buenos. Era el que neutralmente analiza la historia, ¿sí? Acá la vivo, la experimento, entiendo cosas, pero esta es la que me permite ver el general, el global. Y de acá es el que me va a mostrar que yo entendiendo lo que pasó aquí y viendo las razones absolutas de por qué pasa esto, no tengo por qué volver a repetir una tercera. ¿Se entiende? O sea, ¿y yo qué hice? Solamente estudié historia. Pero me liberé de un condicionamiento del pasado que yo mismo creé. ¿Eso se entiende? De eso, sí, ahí voy. Perdón, ¿eso sería como la familia? Sí, en la familia es lo mismo. O sea, la familia es... Lo que pasa es que no se me ocurre un ejemplo de familia, porque no se me viene ahora la imagen. Pero... ¿eh? ¿Qué pasaría si no existe ningún? Es un proyecto. Mi pregunta es por lo que estás hablando. Entonces, yo intenciono tener algo, tienes que tener proyecto, una experiencia de mi vida. Una experiencia de amigo, que sería la expresión, la vivo, y ahí voy a, y al mismo tiempo estoy generando. Todas las dificultades de eso que expresé para vivir. O sea, inevitablemente cuando yo, por ejemplo, decido querer aprender algo, me focalizo que tengo que ir a la escuela, pero la escuela tiene exámenes. ¿Se entiende? O sea, mi objetivo es aprender, pero tengo que pasar por un montón de pruebas para aprender. Esa es la experiencia. ¿Sí? Todos los exámenes que me van a mostrar si estoy al nivel de entender esto que quería. ¿Sí? Y entonces, el tercer punto, que es la integración, es donde yo desde un espacio como la abstracción, puedo ver a mí mismo la experiencia y el proceso, Exacto. y abrazarlo sin juicio, sin entretenimiento. Exacto. Me doy cuenta aquí que el examen que me estaba poniendo esa profesora que era malísima, ¿sí? Que me trataba mal y lo demás, yo lo elegí porque yo quería aprender eso. ¿Sí? Entonces lo puedo ver abstractamente. ¿Qué es esto? No repetir el curso. Exacto. El proceso que me lleva de a es la voluntad. ¿Sí? ¿Sí? Perdón. Sí, es la voluntad. Sí. Es la intención y voluntad de querer hacer algo. Ese es el proceso que inicia la expresión. La expresión me lleva a vivir. ¿Sí? O sea, el proceso es cuando estoy pasando, que esto me doy cuenta de que pasa cuando estoy viviendo el proceso en la mitad, que no entiendo lo que está pasando, que estoy en el conflicto, que no encuentro la salida, que hay un montón de formas para hacerlo y no sé cuál es la correcta. ¿Sí? Esa es lo que está pasando. ¿Cuándo paso de acá a acá? El momento en que trasciendo el conflicto y me doy cuenta de que son solo pruebas de mi propia voluntad por querer hacer esto. ¿Sí? Entonces ahí me abstraigo y veo las soluciones. ¿Sí? Las soluciones no están acá, las soluciones están acá, en la integración. Claro, en un desapego del problema. No me focalizo ahí en el problema, sino que observo lo que originó todo el problema, que fue mi intención y voluntad. ¿Vale? Y de acá paso a la trascendencia. ¿Cuál es el vínculo que genera esto? En el momento en que yo integré, cuando me doy cuenta que todo eso pasó porque yo lo deseé, ¿sí?
y porque yo lo necesitaba, y en ese momento me doy cuenta de que lo aprendí, lo asimilé, y es más, soy capaz de enseñar a partir de eso. Y cuando me doy cuenta de que puedo enseñar eso, es que lo trascendí. La aceptación del proceso en general. Ahí estoy en el presente. Cuando hago la aceptación del proceso general, estoy en el presente. ¿Sí? Comentaste que en algún momento se vivieron 500 años, después 30. Han habido estas civilizaciones, hoy vas a Egipto, pero tú hiciste un diagrama como que la conciencia va como Ascendiendo. de repente, ¿qué tal los tanganazos para el otro lado y luego para... Sí. Entonces, va ascendiendo, pero de repente vamos como... Comentaste que la red ya estuvo Descendiendo. y luego la red ya no está y otra vez ya está y vamos a ver cómo se realiza. Sí. ¿Qué? Entonces la pregunta es como que siento que a veces vamos para atrás y luego muy Ah. para adelante y luego para atrás y luego para... Bueno, la pregunta, para el que no escuchó, es si ya en un momento estuvimos hace 12.000 años conectados a la conciencia planetaria y ahora tenemos que volver a hacerlo porque nos desconectamos, o sea, ¿el proceso cuál es? Vamos, volvemos para atrás, perdemos, ¿no? Es como, ¿por qué hay que volver a hacerlo? Porque nosotros, en la concepción lineal de este planeta, creemos que vamos de acá para allá, pero no funciona así el universo. El universo funciona así. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que todo proceso denso nutre el proceso de luz y todo proceso de luz nutre el proceso denso. Por lo tanto, hay un balance constante entre el positivo y negativo que hace que inevitablemente tengamos que volver a estar en la densidad para entender a la luz, porque la luz se alimenta de la densidad y la densidad se alimenta de la luz. ¿Sí? Entonces, hablando de ondas de frecuencia, inevitablemente hay momentos en que estamos conectados, momentos en que estamos desconectados, conectados, desconectados. ¿Sí? Entonces, es un proceso natural. La conexión no tiene que ser exponencial. Todo lo que es exponencial inevitablemente cae en algún momento. Y a más alto, peor la caída. Por eso, lo que hay que encontrar en el universo es la armonía en las cosas. La armonía está en el centro. Hoy socialmente, por ejemplo, se nota mucho con la sexualidad. Me lo han preguntado en la radio, en algunos lugares me preguntaron, ¿por qué hay tanta energía sexual hoy? Básicamente porque hace 2000 años todos se quieren ir para arriba. Entonces acumulan energía, acumulan energía, acumulan energía y cuando esto explota, ¡pah!, directo de los genitales. ¿Sí? Toda la energía acumulada diciendo esto es tabú, esto no se toca, esto malo, caca. ¿Sí? Entonces, cuando observo eso como algo malo, toda la energía se acumula acá arriba. En el primer momento que digo, no, esperen, esto también es importante, todo esto hace para abajo y retroalimenta esto. Entonces estamos viviendo el trauma de haber reprimido el circuito energético durante mucho tiempo. ¿Sí? Por eso la armonía está en el centro, acá. ¿Sí? Y siempre vamos a hacer así y así. Lo importante no es si estamos acá o acá, es que siempre integremos nuevas perspectivas en diferentes dimensiones. ¿Sí? Porque el tema no es que acá estás conectado y acá estás desconectado. El tema es que hagas siempre el mismo ciclo. ¿Sí? Ese es el problema del universo. No es estar acá abajo, es el ciclo, si lo permito fluir o no. ¿Sí? Es más importante el proceso que la meta. Exacto, porque el universo no tiene meta. O sea, cuando tú hiciste todo esto y pasaste por todo con el objetivo de llegar al centro, volver a la fuente, llegar al origen, volver a la luz, va a pasar algo. Y es que me voy a dar cuenta de que siempre estuve ahí, de que nunca salí realmente
y de que no tenía ni siquiera por qué haber salido, sino que simplemente elegí vivir la experiencia. Entonces, el objetivo del universo está más que nada centrado en Como el el proceso. alquimista. En el proceso de encontrar el equilibrio, de estar siempre en movimiento, de ser creadores constantes, ¿sí? Y no en llegar a la luz, o llegar a integrar todo, o convertirnos en un ser iluminado. No hay un objetivo porque no es lineal. El universo no funciona linealmente. Al no tener línea, no hay meta. Es así de simple. Solo hay experiencias. ¿Sí? Sí. Tengo una curiosidad. Cuando estabas hablando acerca de la música, por ejemplo, porque ahora tenemos como el boom que es el reggaetón, ¿cuál es el efecto de ese tipo de música? ¿O es el mismo? ¿Es igual? ¿Es dentro? Sí. El efecto de ese tipo de música refleja un estado de conciencia. Así que ahí estamos. ¿Qué tipo de música? Pensando con los testículos. Reggaetón. Los testículos. Los testículos. Pero ¿por qué pasa eso? O sea, el universo, recordemos, es frecuencia, ¿sí? El universo es frecuencia. Como hay frecuencia, todos estos hilos de acá son ondas de frecuencia, que a veces hacen... ¿Sí? Esa es la frecuencia. Dependiendo de la densidad en la que uno se esté moviendo en la frecuencia, hay una música u otra que engloba a todos, ¿sí? O sea, justamente el hecho de que Despacito haya llegado hasta acá, ¿no? Indica de que el proceso debe ser más tranquilo y desde los genitales, ¿no? Más allá de que te guste o no, por algo resuena tanta gente con la misma canción. Lo que suena nos muestra lo que somos. Así que así estamos. La cuestión es que no es malo eso, sino que lo que sería malo es que nos estanquemos en eso. ¿Sí? Para el universo es una experiencia más, es como, wow, qué divertido. ¿Sí? Qué divertido, pero espero que esta diversión no dure eternamente. Básicamente, ¿no? Si no se convierte todo lo bueno en exceso, es un infierno. ¿Sí? Es así. El agua es vida, pero también me puede ahogar. ¿Sí? Entonces, todo en exceso no está tan bueno. Por lo tanto, el proceso que estamos viendo hoy con frecuencia tiene que ver inevitablemente con que hemos bloqueado mucho este proceso, ¿sí? Y fíjense, el problema de no habernos enfocado en este proceso es porque hemos creído que todo este proceso fue el culpable de absolutamente todo. ¿Qué es esto? La manzana. La jodida manzana. ¿No? Esto, la manzana que se comió Eva. Ay, Dios ¿Sí? mío. Fíjense qué fácil que era, ¿no? O sea, ahí está la manzana. La manzana, el error del humano, fue haber querido hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? El error del humano fue haberse creído superior que el mismo universo y creerse capaz de volver al origen sin necesidad de pasar por todo esto. No vivir la experiencia. ¿Quién no quiso vivir la experiencia? Adán, no Eva. Eva le mostró porque otra mujer le contó. Siempre pasa así. Se llamaba Lilith. A Lilith. Lilith fue una mujer sabia que le explicó cómo funcionaba la realidad a esta otra mujer. Esta otra mujer, cuando tomó conciencia de eso, obviamente Adán lo quiso utilizar a su propósito y no salió. Entonces le culpó a la mujer porque la herramienta que le había dado no había funcionado. El problema es que Adán lo usó como una herramienta y no lo hizo como un ser. Entonces, no
el hombre no pudo convertirse en un útero, entonces lo utilizó como una herramienta externa. Desde ese momento, todo lo femenino, que es esto, fue tomado como maléfico, ¿sí? Como dañino, cualquier consejo femenino. Pero esta es la manzana de Eva. Manzano o manzano en griego significa enseñar. Fíjense que la etimología de la palabra, incluso hoy, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, este circuito, entender este circuito, es fundamental para responsabilizarnos de que todo lo que sucede a nivel terrenal hoy es simplemente una irresponsabilidad propia de no haber prestado atención al equilibrio de las cosas. ¿Sí? ¿Por qué tenemos el presidente que tenemos? ¿Por qué nos dirigen las economías que nos dirigen? ¿Por qué unos tienen el poder y los otros no? No es culpa nunca del que llevó el poder. La culpa tampoco es de los que están abajo, sino que es un circuito que se retroalimentó, en el cual el que llevó acá arriba llegó porque todo el cuerpo alimentó esa conciencia. ¿Sí? Entonces, por más que le queramos explicar de muchísimas formas, es una conciencia colectiva la que genera la estructura en la cual vivimos. Por eso, cuando empecemos a cambiar nuestra realidad, nuestra forma de ver el mundo, nuestra vida, tenemos que primero pensar cómo yo estoy observando lo que está pasando afuera. ¿Cuál es mi perspectiva de esto? Basándonos en esto, nadie tiene la verdad y nadie tiene la razón. Todos tienen una faceta, una parte de esa verdad, una parte de esa razón. Entonces, no puedo juzgar. Cuando empiezo a darme cuenta, dejo de juzgar. Pero no porque alguien me obliga a no juzgar. No porque alguien me dice, no juzgarás. Lo dijeron hace cuánto eso. 3.000 años era, o cuánto fue que Moisés dijo eso. No juzgarás. Yo creo que de las 10 cosas que dijo las hacemos a diario, ¿no? Como si hubiera sido de la lista de la compra, en lugar de... Sobre todo, ¿por qué? Sobre todo, ¿por qué? Porque el universo no entiende el no. Solo entiende posibilidades. Entonces, cuando uno le dice al universo, necesito tal cosa, dice, nah. Si crees que lo necesitas, entonces voy a generar opciones de necesidad. ¿Sí? Si dices, no quiero pasar por esto, el universo va a entender, entonces tendrás que ver cómo salir de esto. ¿No? O sea, esa es la opción que ve el universo. No te saca de la situación, te da opciones de cómo salir, porque no entiende el no. Entonces, inevitablemente, cuando yo hablo al universo, tengo que hablarme a mí mismo. Y por lo tanto, no puedo pedirle cosas al universo, tengo que ordenarle cosas al universo, que soy yo mismo. ¿Sí? Entonces no puedo decir, necesito esto, tengo que decir, yo soy esto. ¿Sí? Yo tengo esto, yo hago esto. Entonces cuando hablo así, le estoy dando la orden a mi ser que vibre en esa sintonía. Recuerden, todo esto funciona por gravedad. La ley primigenia del universo es la gravedad. La gravedad atraviesa el tiempo. La gravedad se llama amor. Entonces, todo lo que sucede a mi alrededor va a llegar a mí en función de que yo lo atraiga. ¿Sí? Y no va a llegar a mí en línea recta, porque el universo no tiene líneas rectas. Va a llegar a mí en espiral. Entonces me voy a ir encontrando con cosas en el camino que me van a ir llevando hacia ese camino. ¿Sí? Porque lo voy a ir atrayendo de a poco. ¿Por qué? Porque como esto es el sol, yo soy el sol. Si eso que necesito viene a mí de golpe, lo voy a quemar. Tengo que hacer que eso que venga a mí se acostumbre amorosamente a mi energía. Entonces tengo que irlo atrayendo
con cuidado como el Sol atrae a los planetas. ¿Sí? Esa es la forma de atraer algo. Y tiene que ser, ¿qué? Coherente conmigo, porque este yo es sostenido por mi conciencia y mi raíz. Por lo tanto, si yo no estoy anclado, no voy a atraer nada, porque el Sol no va a brillar. ¿Sí? Si no estoy conectado, tampoco, porque no voy a tener raíz o no voy a tener Sol. Tengo que tener ambos para poder nutrir al Sol, que genere la gravedad correcta para que las cosas vengan a mí. ¿Sí? Sí. Disculpa, lo asocio con el primer diagrama con el que empezamos la conversación. Está el infinito lío de posibilidades de lo que yo soy y el polo de bajo poniéndose en la tierra, la realidad para la que tengo que lidiar Sí. para lograr ese buen esas dos polaridades me van a diversidad de vida que me va llevando a materializar. Que va subiendo de escalas. Va pasando a niveles diferentes. Entonces, lo que decíamos recién es que pasa a un nivel diferente y asciende, y asciende, y asciende, y cuando llega acá hace así. Y desciende. A esto en la galaxia se le llama los 12.000 años de oscuridad, 12.000 años de día. ¿Sí? ¿En dónde estamos, Matías? ¿En dónde estamos nosotros? En el culo del proceso. Estamos en el autorreconocimiento, por eso el culo significa autorreconocimiento. No sé, o sea, es el lugar donde el ser se afirma en sí. ¿Sí? Matías, ¿tú escuchas Entonces, las frecuencias? ¿Eh? ¿Tú escuchas esas frecuencias que hacen? ¿Tú las escuchas? Y sí, Sí. sobre todo en los lugares más potentes. Entonces, esta dualidad, 24.000 años de un ciclo, para nosotros que estamos en este planeta, para otros planetas es diferente. Este ciclo es lo que se explica como proceso de integración, proceso de experimentación, o sea, vamos haciendo así, ¿no? Entonces, en este caso sería al revés, acá sería el proceso de expresión, de experimentación, integración, trascendencia, ¿no? O sea, para verlo de otra forma, no hay arriba y abajo, ¿no? Acá me expreso en todas las opciones posibles y cada cosa que expreso del otro lado se forma como experiencia. Entonces, bueno, acá, en línea recta. Entonces, esto se llama destino, esta línea se llama destino. Significa que tengo una condición por la cual sí o sí tengo que volver a pasar. ¿Está? Entonces tengo que hacer todo el ciclo. Y acá lo integro y acá lo trasciendo al ciclo. ¿Sí? Ahora, para relacionarlo con lo que veníamos diciendo y lo que tenemos que hacer ahora en la próxima hora, todo el proceso que fui describiendo es un proceso, como dije, a nivel personal, que empieza a nivel personal, porque no podemos empezar nada a nivel global antes de hacerlo propio, si no, no lo sentimos propio. Pero después pasa a nivel colectivo. Nosotros, biológicamente, como dije antes, somos el resultado evolutivo de una pregunta que se hizo a la Tierra: ¿quién soy? Entonces, todos nosotros, seres espirituales en este mundo físico, venimos a tratar de responderla de todas las formas posibles. Todas esas formas posibles son religiosas, científicas, culturales, filosóficas, ateas, cualquiera. Hay millones de formas de responder a la pregunta ¿quién soy? Todas son válidas. Ese es el gran problema en la realidad, que nosotros tendemos a creer que desde nuestro punto de vista hay una verdad. Entonces decimos, no, esta es mi verdad y yo la defiendo. Y fíjense lo que pasa. Aquí tengo a un religioso y acá tengo a un ateo. ¿Sí? El ateo va a estar constantemente probando mi fe y yo probando sus nervios. ¿Sí?
su capacidad de aceptación. Entonces, voy a estar mirando a mi opuesto, ¿sí? Religioso, ateo, pero son las dos caras de una misma realidad, que es la fe. ¿Sí? Ni la religión ni la ciencia son exentos de fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo único que une a los dos. Solo que nosotros creemos que la fe es religiosa. Pero la fe es la fe de saber que yo puedo hacer algo por cambiar al mundo. La certeza. Y básicamente la ciencia tiene esa fe. Porque más allá de que se base en la experimentación empírica, lo que quiere hacer con esa experimentación es mostrar algo, es cambiar algo en el mundo. Y eso es fe. Y el religioso, más o menos lo mismo, también guiado por la fe. Por algo que no puede explicar. Para unos es voluntad y trabajo, y para el otro es confianza en la palabra divina. Pero los dos tienen fe. Entonces, el punto medio es el que los conecta, ¿no? Los dos quieren un mundo bueno, ¿no? Solamente que cuando lo hacen separados, no funciona el mundo bueno porque estoy yendo en un péndulo. Lo mismo pasa cuando estoy de este lado, siendo capitalista, y de este otro lado soy comunista. ¿Sí? ¿Qué quieren todos? El bien social. Pero uno quiere que todos sean iguales y los otros que todos sean diferentes. ¿No? Si son todos diferentes, significa que hay riqueza de crecimiento y hay constante modificación. Si son todos iguales, nadie se va a tener que preocupar por no tener nada, sino que todos van a tener lo mismo. ¿Sí? Entonces, en esta visión, ninguno de los dos tiene razón, pero comparten un mismo sentido: la armonía social, el bien social. ¿Sí? Y eso implica en el centro que tenemos que basarnos en una estructura más orgánica. ¿Por qué orgánica? Porque todo el universo funciona orgánico, no funciona por opuestos. Los opuestos se integran, es decir, madre y padre crean un hijo. Es la única forma de trascender. Si no, lo único que estoy haciendo es cambiar de pareja constantemente. ¿Sí? Eso se llama democracia. La democracia es como el adolescente que no se decide qué novia o novio va a tener, ¿no? Entonces, cada 4 años cambia de pareja y va probando. No, esta es demasiado comunista. No, este es demasiado capitalista. Y vamos probando y probando hasta que nos damos cuenta de que el objetivo no es ver con quién estoy o contra quién estoy, sino que el objetivo es qué creo con esa otra persona. ¿Cuál es el objetivo? Y ahí está la biología en el centro. Porque la biología lo que me muestra es que cuando nos reproducimos aparece algo nuevo que unió las dos partes de mí. Y unió normalmente lo mejor, espero. Es lo que la naturaleza trata de hacer. Trata de sacar lo mejor de este para evolucionar. Eso está en el centro, no está afuera. Este sistema, la naturaleza lo probó muchos millones y millones de años. Se llama evolución. ¿Sí? La evolución nos mostró cómo los opuestos generan un vínculo para poder seguir creciendo y evolucionar. Por lo tanto, 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno para crear la vida. ¿Sí? No son 4, son 3. Entonces, a partir de ahí surge el agua, y el agua es la vida, y el agua es la sangre, el ADN. Por lo tanto, el mejor sistema jamás diseñado para poder estar en armonía con el proceso de la Tierra es la biología. ¿Sí? Es el mejor sistema social jamás creado. Pero para eso, primero tenemos que ser conscientes de nuestra biología. Porque durante miles de años hemos hecho que la sociedad crea que la biología era
lo inferior, tabú, de lo que no se tenía que hablar, ¿no? Como era todo lo confuso, lo que estaba conectado con la tierra, las raíces, ahí estaba el infierno para algunos, ¿no? Entonces eso no se toca, de acá para abajo no se ve, se tapaban con lo máximo posible, ¿sí? Para que no se viera, y de acá para arriba mostraban sus gracias y las desgracias para abajo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, esta parte, que era la que nutre el aspecto de luz, fue desatendido. Entonces no hubo creación, hubo solo separación, hubo oposición. Por eso en el último tiempo nos hemos desconectado de nuestro cuerpo biológico, creyendo que para encontrar la verdad espiritual había que ser espiritual y dejar la realidad física. ¿Sí? ¿Les pasó eso? A todos culturalmente. ¿Sí? Querer seguir a otros planos de conciencia, creyendo que la realidad verdadera está allá arriba, ¿sí? Y que acá todo esto era una prisión. Todavía algunos le llaman la Matrix, y fíjense que es la Matrix, ¿sí? Es la matriz, el útero, pero le llaman la Matrix. Hay que salirse de la Matrix, hay que escaparse de la Matrix, y cuando uno se escapa de la Matrix deja de existir básicamente. O sea, no tiene ningún sentido la existencia cuando uno sale de la Matrix. Entonces, entender a la Matrix nos hace poder darnos cuenta de que nosotros somos la Matrix. No estamos en la Matrix. En el universo, los grandes seres que tejen la red se les llaman los bibliotecarios, los seres de los akáshicos, los tejedores de la conciencia. Acá conocen a uno muy importante que es Krion, que siempre se comunica, que es un tejedor. Esos seres, esas entidades que bajan y dan toda la información de la red planetaria, van a ver que cuando, si salen del plano material, pero con la conciencia material, no los van a ver como ángeles con alas, los van a ver como arañas, ¿sí? Son como arañas gigantes que van tejiendo una red alrededor de todo el universo. Arañas. Fíjense que a los inconscientes nos da un poco de temor las arañas. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que nosotros tejimos la red, nos enredamos en la red y ahora nos creemos moscas, ¿sí? Y ese es un gran problema que tenemos nosotros, porque nos olvidamos que somos los que creamos esto, ¿sí? Y nos creemos que estamos atrapados en esto y hay que salir. Solo tengo que recordar que yo soy el que tejió eso, que yo soy la araña también. Entonces, cuando empiezo a tejer mi propia realidad, empiezo a atar los cabos sueltos. El por qué me pasó esto, por qué me relaciono con estas mismas personas, cuáles son las situaciones repetitivas, qué me enseñan, por qué las creé, cuál es el propósito de cada circunstancia, de cada situación, por qué me siento así, ¿sí? Cuando empiezo a responderme todas esas preguntas, al observar el todo, sabiendo que yo lo creé, entonces puedo empezar a tomar las riendas de esa creación también. Y esto implica que lo primero que tenemos que hacer antes de activar la red planetaria es sentarnos con nosotros mismos, mirándonos a un espejo, observándonos fijamente en las pupilas, que es el agujero negro, donde todo se une. Y ahí, observando hasta que el rostro se nos desfigure, ¿sí? Porque llega un momento que desaparece el rostro, preguntarme, ¿qué necesito yo hoy para poder transformar mi ser y todo lo que he creado? ¿Sí? ¿Qué necesito yo hoy para transformar mi ser y todo lo que he creado? Me lo pregunto a mí mismo, no se lo pregunto a nadie más, ¿sí? Porque yo tengo mis propias herramientas para hacer eso en mi interior, pero hemos puesto tanta importancia en ir hacia afuera que siempre buscamos maestros que nos lo digan. Por eso, durante miles de años, solemos venir algunos, y muchos, y ahora hay un montón, de seres que venimos de esa red para decirlo, pero por el simple hecho de que están acostumbrados a que se lo digan, ¿sí? Pero no porque tengamos la verdad, sino porque simplemente necesitaban
un foco de atención que les recordase que eran ustedes el centro. ¿Sí? Entonces, ahora, en este nuevo tiempo que cada vez hay más y más personas que empiezan a conectarse, a escuchar las otras dimensiones, a recibir sus propios mensajes, a entender el porqué de todo lo que han hecho en sus vidas, a escuchar a los maestros, lo que sea. Pasan miles de cosas, ¿sí? Todos los que son verdaderos les van a decir que se conecten con sus raíces, que hagan el tejido con sus raíces. ¿Y esto qué es? Ver mis ancestros, antepasados, de qué cultura vengo, qué religión tenían, cuáles son las creencias que tenían, respetarlos, honrarlos, todas las cosas que se ha vivido, mi propia vida, todo lo que me ha pasado, cómo integro todo lo que sucedió, ¿sí? Y a todo eso lo voy conectando, lo voy uniendo. Por ejemplo, haciendo una lista, ¿sí? Hagan una lista en la cual se ponen yo en el centro y con diferentes líneas van interconectando nombres, situaciones, palabras, lo que sea que vayan sintiendo, y luego van conectando con otras líneas cuáles son las emociones y las personas que se van interconectando. Entonces, yo estoy en el centro y voy tejiendo esta red que a lo mejor digo, este se relaciona con este, y este con este, ¿sí? Y empiezo a tejer mi propia red, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer esto, empiezo a observar esta visión del mundo en el cual yo empiezo a tejer mi propia realidad y todas salen desde mí, entonces ahí puedo empezar a modificar mi propio ser, mis propias células, cambiando la frecuencia a través de sonido, luz y forma. Que es, ¿se acuerdan que hablamos de comer, alimentación, respiración y risa? ¿Sí? Humor. Son esos tres aspectos importantes. Bueno, los otros tres aspectos sutiles son sonido, luz y forma. ¿Sí? Ahí forma el merkaba de herramientas. El merkaba de herramientas. Tenemos entonces sonido, luz y forma como herramientas para poder transformar esa realidad. Y acá hablo de la antigüedad. Hablando de esto, de los 12.000 años de día, 12.000 años de oscuridad, nosotros estamos saliendo del proceso de oscuridad para integrarnos hacia un proceso de día. ¿Sí? Entonces, para poder pasar la integración de los 12.000 años de oscuridad, tenemos que volver sí o sí a nuestro ser, volver a reconectarnos con quienes somos y ahí iluminarnos para poder integrar el proceso que hemos experimentado durante los 12.000 años. Este proceso de acá es muy rápido, normalmente menos de 500 años. Normalmente menos de 500 años, comparado con los 12.000 que son todo el proceso. Este proceso se llama proceso de transición. El proceso de transición es un momento en el que empiezo a ver la luz porque se empieza a aclarar la realidad y empiezo a ir hacia el centro. Y este momento de acá, que voy hacia el centro, es crucial porque es el más caótico, más confuso y puede incluso ser el más doloroso. ¿Por qué? Porque acá está el tornado. Este es el ojo del huracán, el yo. Desde el ojo todo está calmo y lo puedo ver todo, absolutamente todo. La naturaleza nos lo muestra así. Pero ahora me muevo un poquito fuera del círculo del yo y es la peor parte. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿se acuerdan el 3-3-3? ¿Sí? Las tres vocales. Las del medio representan al alma. ¿Sí? Las letras I, Y, U representan el alma. Por lo tanto, todas las emociones que sucedieron los últimos 12.000 años las tengo que integrar acá. Y eso es lo peor que se nos puede ocurrir. Las emociones que son emoción significa energía en movimiento. ¿Sí? Emoción, energía en movimiento. La energía en movimiento de esta emoción significa que he generado un montón de energía
que en muchos casos, por estar desconectado en la oscuridad, no he sabido hacia dónde direccionar. No he entendido para qué la sentía. Era como tener una Ferrari para solo hacer 2 calles siempre, ¿no? O sea, es como que en el momento que lo arranqué, ¡bum!, ya llegué. Entonces tengo un montón de energía que no sabe para qué es. Y cuando me doy cuenta para qué es, explota el auto, ¿sí? Y ahí es cuando salta la térmica. Estamos todos locos y esquizofrénicos, ¿sí? Porque todos los dones y energías que hemos ido acumulando y no hemos utilizado se despiertan en esta vida, porque estamos acá. Entonces estamos entrando en la parte más dolorosa del huracán, y por lo tanto todas las emociones se mezclan. Todo lo que estaba volando por separado ahora se junta. Entonces, en una sola vida podemos experimentar cosas de muchas otras, ¿sí? Se unen todas para llegar al yo. Eso es lo que hace que esta vida y la siguiente, todavía queda una más, sean terribles. Pero, ¿Sean qué? ¿eh? ¿Sean qué? Terrible. Sean terribles. Oh, terrible. Pero como estoy entrando acá, a mayor caos, mayor claridad. Entonces, cuanto más loco me vuelvo, más cuerdo Me acerco a la... más cuerdo estoy, porque estoy entendiendo el porqué, ¿sí? Ah, esto es por esto, esto es por esto, pero no doy abasto con todo lo que me pasa, ¿sí? Eso es estar en el periodo de transición. Nosotros estamos entrando en los primeros 150 años de transición, ¿sí? Por lo tanto, quedan unos siglos todavía para estar ya en la luz y entrar en el proceso de integración, ¿sí? Nos queda un tiempo. Pero para eso primero se exige que utilicemos todo lo denso como nutrientes. Fíjense que los árboles florecen, tienen frutos, pero cuando llega el otoño dejan caer sus frutos, ¿sí?, de la copa del árbol, dejan caer sus frutos y los frutos se convierten en nutrientes para poder hacer la fotosíntesis, ¿sí? Esto es un árbol. Fácil. El árbol de la vida. Entonces, este es un árbol y sus frutos van a caer a la tierra, se van a pudrir y se van a convertir en nutrientes para el resto del árbol, ¿sí? Entonces, históricamente nosotros ahora somos los nutrientes de ese árbol. Y ser nutriente no significa descartar todo lo oscuro y liberarme de la oscuridad que he creado para hacer luz. La luz no puede ser canalizada por la copa del árbol si los nutrientes de lo que se pudrió no nutren las raíces y le dan los minerales para poder hacer la clorofila y la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, este proceso que estamos viviendo hoy es un proceso caótico, de guerras globales, de conflictos en general, de gobiernos, políticas, educaciones, lo que se les ocurra, cualquier cosa ya está mal, está funcionando mal, a pesar de que tenemos todas las herramientas, porque desde arriba podemos ver las herramientas, pero todavía no las podemos vivir. No las podemos vivir porque seguimos pudriéndonos. Estamos tirados pudriéndonos, pero vemos los rayitos de luz que vienen de la copa, de la copa, y decimos, algún día seré hoja, ¿no? Y podré estar ahí. Pero no puedo hasta que no haya soltado todo lo que no me sirve y lo haya entendido como un proceso de nutrición. ¿Sí? Sí. Sería una analogía, un reloj ya tiene cuando Sí, podría ser también. Una pregunta. Hay una terapia que se le llama urinoterapia, creo que es, con la orina. Y hay personas que toman la orina y dicen que sirve para sanar. Sí, todo lo que viene de acá. Sí. Sé que en nuestra cultura tomarse la orina es como medio raro, Sí, sí. pero son herramientas físicas que se utilizan para poder pudrir el canal del cuerpo también.
Ojo, hay que hervirla, por si a alguien se le ocurre. No vayan al baño y se tomen un vaso directo porque tiene un montón de minerales dañinos. Por algo se desecha el pis. Bueno, la cuestión es... ¿qué estaba diciendo? La cuestión es, en este caso de transformación, una de las cosas que se nos pide es que seamos coherentes en ese proceso de transformación interno. Por eso, cuando lleguemos al centro, al tronco, que es el momento cúlmine del reconocimiento del proceso, vamos a pasar de un sistema social que se llamaba aquí democracia, que es ese ir de un punto al otro, a un proceso que tiene que ver con el ser, estrictamente con el ser, de arriba abajo y no de un punto al otro, acá, sino que hace un canal para la clorofila, para la savia. Ese punto central del tronco se llama el ser. El ser, eso se llama ser. El ser es 3. A eso se le llama ser. Por lo tanto, el ser se encuentra a sí mismo por igual lo positivo. Y digo, yo soy. Ser, en griego se dice ontos. Entonces, cuando el ser, a través de todo su proceso, de la observación externa, de la integración y trascendencia, observa que todo ha sido útil y que ahora lo va a recoger como nutrientes para el proceso de trascendencia, se convierte en un ser que recuperó su poder, ¿sí? Entonces yo recupero el poder interno, que es algo que se viene hablando muchísimo, ¿sí? Pero todavía no estamos muy conscientes de cómo es recuperar el poder interno. En griego, ser es ontos y poder es kratos. Ontokratos o ontocracia es el sistema social que la Tierra va a necesitar durante el proceso de trascendencia y el proceso de transición. Es decir, que tenemos que pasar de un demos kratos, que es el poder del pueblo, a un ontokratos, que es el biológico, ¿sí? Que es yo. Aquí está el reino, la monarquía, pero la monarquía es diferente, no significa en sí un sistema social como el que hemos vivido antes. Significa que ya soy el centro, en cierta forma espiritual, el maestro, lo que sea, pero que tampoco era el objetivo, acuérdense, esto es separado, ¿sí? Entonces, reino o tiranía y democracia, o al revés, democracia y tiranía, como quieran ver, porque si creen que lo oscuro es lo malo, vamos a ponerlo así para que se acuerden, ¿sí? Reino, tiranía, democracia en las hojas, pero en el centro está el kratos. ¿Qué es eso? El ontokratos, donde todas las formas se unen y son importantes por igual. Con lo cual, no hay una estructura ramificada, ni hay una estructura centralizada, sino que todo está interconectado. Todo está absolutamente interconectado. Esa estructura es a la que tenemos que dirigirnos. Por eso dije al principio de toda la charla que en la antigüedad se decía, aquel que no puede haber un líder que dirija a un pueblo sin haber primero aprendido a dirigirse a sí mismo, ¿no? A su ser. ¿Y por qué digo esto? Porque no es para preparar políticos este discurso, es para preparar seres, ¿sí? Recordemos que venimos de una red y que hoy tenemos las redes. Y como hoy tenemos las redes sociales, ya cada uno es su propio parlamento, es su propio representante. No hace falta elegir a un senador o a un parlamentario para que nos represente, porque yo puedo votar por mí mismo. Hoy ya no necesito una representatividad ni alguien que sepa más, sino que hoy tengo la herramienta para yo poder votar las leyes, elegir lo que quiero y formar parte de las soluciones.
Ya no hay un ministro que solucione los temas de educación. Hoy son los educadores que en conjunto eligen las leyes de la educación. Gente que sabe del tema, no gente elegida para actuar en el tema. Pero el sistema sigue siendo piramidal. Todavía hoy seguimos actuando desde la pirámide. En tanto sigamos actuando como pirámide, no vamos a poder crear un mundo diferente o un mundo nuevo. Pero esta es la pirámide. Esta es la pirámide del rey, la monarquía, el feudalismo. Y esta es la pirámide de la democracia, la anarquía y esos sistemas más sociales. Fíjense, ¿dónde está lo más importante? Está acá. Está en el centro de la flor de la vida. ¿Sí? No está en ningún otro lado más que ahí. Entonces, no va a ser ni el poder del pueblo ni el poder de un solo tipo. Es el poder de la red, el poder de todos. Pero si todos no recuperamos nuestro propio poder, esto no funciona. Por esto en la antigüedad se decía, recuperen su poder interno, mantengan su poder interno, activen su poder interno, porque en el momento en que la red se vuelva a encender, todos van a ser sus propios responsables de su propia realidad. Y no va a haber nadie a quien echarle la culpa. Solo a mí mismo por haber decidido o no decidido algo.